Hola amigos, en el día de hoy vamos a ver la relación y las diferencias entre injurias por vías de hecho, acoso sexual y acto sexual violento. Las injurias por vías de hecho está contemplado en el artículo 226 del Código Penal. Cuando se hace objeto a un menor de 14 años de edad de tocamientos en sus partes íntimas, besos en la boca o actos similares con explícito contenido sexual, ese tipo de comportamientos no atraen el calificativo de injurias por vías de hecho o injurias de hecho, pues dichos comportamientos no denotan un trato afectuoso hacia el menor, sino de acciones evidentemente lujuriosas dirigidas a satisfacer el instinto sexual del victimario. En esos casos es claro que con ello se persigue afectar la integridad sexual del perjudicado, quien en sus mismas condiciones de inmadurez, dada la edad, no está en condiciones de comprender la naturaleza y trascendencia de esos hechos. Basta que el beso sea consecuencia de la libido de su autor o que responda a la finalidad de despertar la libido del otro. Se precisa señalar que son indiferentes al derecho penal los besos en los menores cuando respondan a manifestaciones filiales de cariño, de afecto, en tanto gestos de esta naturaleza obedecen a la expresión de sentimientos de aprecio y estima ajenos por completo a la intención o ánimo lujurioso que debe animar a su autor para la configuración típica de la conducta objeto de reproche. De ahí que precisamente el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana considera que los besos o caricias de personas, sin importar su género, color de piel, orientación sexual o identidad de género, cuando correspondan a manifestaciones de cariño en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, no constituyan actos sexuales o de exhibicionismo que afecten la tranquilidad y las relaciones respetuosas de la comunidad. Es pertinente recordar que el delito de injuria por vía de hecho no es subsidiario y no necesariamente por ser la víctima mayor de 14 años hay lugar a acudir a dicho tipo penal. Se trata de las formas distintas a las verbales en que se ofende el honor de una persona, como cuando se le abofetea sin que se trate en estricto sentido de lesiones personales, se le escupe o se le somete a escarnio, por ejemplo, despojarla de sus vestimentas, arrojarle excrementos, etcétera, etcétera. Puede ocupar matices sexuales, pues este es un aspecto que puede incidir en el honor de las personas. Los casos que comportan matices sexuales, o mejor, que involucran a través de este medio la injuria, no pueden desbordar el simple tocamiento o caricia fugaz o imprevista, so pena de que ya superados estos límites, la conducta derive hacia otros tipos penales, dada la mayor envergadura del bien jurídico afectado. Se trata entonces de tocamientos fugaces o sorpresivos realizados sin violencia sobre una persona capaz y sin su consentimiento. Se requiere en este delito de injuria por vías de hecho el elemento subjetivo de animus injuriandi, que consiste en la intención maligna, consciente y voluntaria de ultrajar el amor propio, la autoestima, el sentimiento de la propia dignidad y decoro de la persona contra quien se dirige el acto de injuria. Ahora bien, el acto sexual está contemplado en el artículo 210A del Código Penal.
Se trata de un sujeto activo cualificado. Adecua su comportamiento al tipo penal la persona que se vale de su superioridad manifiesta sobre la víctima o de las relaciones de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica que se tiene en ella. El acosador aprovecha la relación de jerarquía existente con la víctima, esto es, desigual, asimétrica, edificada sobre alguna de las hipótesis previstas en la descripción típica. La conducta descrita es alternativa. Incurre en ella el sujeto cualificado que acosa, persigue, hostiga o asedia física o verbalmente al sujeto pasivo del comportamiento delictual. Los verbos de la acción típica, por la naturaleza de las cosas, implican que el comportamiento del acosador sea habitual o permanente. Es característica que la acción, la insistencia en la conducta, el autor debe persistir en los actos para considerar estructurado el tipo penal. Es preciso advertir que la reiteración de los actos configurativa del acoso no es únicamente la producida en largos periodos de tiempo, verbigracia, en días u horas distintas, sino aquella constante y continua que se manifiesta en actos compuestos en la sucesión de tiempo que al conformar un todo obedece al mismo propósito. La finalidad de los actos constitutivos de acoso es de índole sexual, razón por la cual la conducta protege como bien jurídico la libertad, integridad y formación sexuales. Este es un punible de mera conducta. Su ejecución no implica la realización de algún acto sexual o acceso carnal con ocasión del comportamiento del acosador. El tipo penal sanciona las conductas vejatorias que afecten directamente a la persona. El elemento subjetivo específico o ánimo especial es el referido a que el acoso tenga en favor del sujeto activo o de un tercero fines sexuales no consentidos. En este sentido, es un delito eminentemente doloso. Finalmente, el acto sexual violento está contemplado en el artículo 206 del Código Penal. El concepto de violencia para los tipos penales contra la libertad, integridad y formación sexuales se consagra en el artículo 212A del Código Penal, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1719 de 2014. En este delito se materializa una afectiva intromisión en la intimidad del afectado mediante violencia. Son acciones evidentemente lujuriosas dirigidas a satisfacer el instinto sexual del victimario mediante violencia, y ello se logra a través de los sentidos del gusto, del tacto, de los roces corporales, mediante los cuales se implican proximidades sensibles abusivas que se tornan invasivas de las partes íntimas del otro. La violencia, sea física o material o moral, debe ser analizada de una manera ex ante. Debe ser idónea para subyugar la voluntad de la víctima y analizar factores como la seriedad del ataque, la desproporción de fuerzas y el estado de vulnerabilidad de la persona agredida. La sala penal la sala plena, de la Corte Constitucional en sentencia SU 360-2024 estudió los tipos penales de injurias por vías de hecho y acto sexual violento. La Corte Constitucional planteó como elemento normativo diferenciador sobre ambos delitos que, mientras en el tipo penal de injuria por vías de hecho, el sujeto activo debe actuar con dolo de lesionar el honor de otra persona, en el tipo penal de acto sexual violento debe haber un acto sexual diferente al acceso carnal en el que no medie el consentimiento y que esté dirigido a excitar o satisfacer la lujuria del sujeto activo o, más claramente, su apetencia sexual o impulso libidinoso.
A partir de este análisis, la Corte Constitucional en la sentencia SU 360-2024 identificó la diferencia entre ambos delitos y planteó que los tocamientos de índole sexual no consentidos que persigan el ánimo de satisfacer la libido del agresor pueden constituir un acto sexual violento. Espero que estos tips sean de gran utilidad en su ejercicio profesional. Hasta una próxima oportunidad, espero sus comentarios. Muchas gracias.